Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo 22, segunda parte. 60 semanas, Daniel 9, según los judíos. Prosiguiendo con este tema, la interpretación rabínica tradicional se centra en los eventos de la historia judía que culmina con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Según la interpretación judío-rabínica, la profecía se inicia en el año 445 a.C. con el decreto de Artajerjes I dado a Nehemías. Según la teología rabínica, este fue el único decreto que autorizó explícitamente la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, incluyendo sus muros y calles, no solo el templo, como los decretos anteriores de Ciro y Darío después de la caída de Babilonia. Hay tres aspectos que se destacan en la profecía después de las primeras 7 semanas, en donde la ciudad es reconstruida y el templo reedificado. En las siguientes 62 semanas aparece la llegada de un príncipe al final de las 62 semanas, al cual se le quitará la vida. Luego menciona un príncipe que vendrá y destruirá la ciudad y el santuario con gran devastación. Finalmente, menciona que en la última semana, cito, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, versículo 27. Para la teología judía, el Mesías príncipe aquí no es Jesús, como lo he explicado anteriormente. De hecho, para ellos, Jesús no interpreta ningún papel en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Para ellos, el período de las 62 semanas abarca desde el fin de la reconstrucción del templo hasta un evento trágico, es decir, el ungido que es cortado o asesinado. Los judíos identifican esta figura con varios personajes de la historia durante ese tiempo, cuando se cumplen las 69 semanas o 483 años. Entre ellos, el sumo sacerdote Onías III. Es necesario tener una idea de la vida e historia de Onías III, conocido este periodo por su turbulencia política y religiosa con la nación judía. El libro de Segunda de Macabeos, en la Biblia deuterocanónica, lo describe como un hombre íntegro, piadoso y tradicionalista con las costumbres religiosas judías. Siendo sumo sacerdote, su hermano Jasón, cuyo nombre en hebreo era Yeshua, lo traicionó, ofreciéndole al rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes, un soborno para que le quitara el sumo sacerdocio a Onías III, su hermano, y se lo diera a él. El rey aceptó el trato y removió a Onías del sacerdocio principal y en su lugar puso a Jasón. Esto acontece alrededor del año 175 a.C. Frente a las circunstancias, Onías se vio obligado a exiliarse en Antioquía, la capital seleucida. Poco después, un hombre llamado Menelao, que ni siquiera era de la familia legítima del sumo sacerdocio, ofreció un soborno
aún mayor al rey Antíoco, quien le entregó el cargo a él, destituyendo de esta manera a Jasón. Menelao, para consolidar su poder y acceder a los fondos del templo de Jerusalén, robó objetos de oro sagrados del templo. Onías III, que estaba en Antioquía, se enteró y denunció públicamente a Menelao por este sacrilegio. Según datos históricos, Menelao, sintiéndose amenazado, convenció a un oficial del rey para que asesinara a Onías. Onías III finalmente fue traicioneramente asesinado alrededor del año 171 a.C., mientras estaba refugiado en un templo pagano en Dafne, cerca de Antioquía. Para los rabinos y estudiosos judíos que analizaron la profecía después de estos hechos históricos, la conexión entre la vida de Onías III y la profecía de las 70 semanas no se hizo esperar, porque ven en Onías III el prototipo perfecto para representar el ungido que es cortado. Onías era un sacerdote legítimamente ungido, sumo sacerdote y hombre piadoso. Observe los detalles. Su asesinato es una injusticia. Asesinado no en batalla, ni por culpa propia, sino a traición. La profecía indicaba que sería cortado o asesinado, mas no por sí, es decir, sin causa justa. Este evento marcaría el punto final de las 62 semanas en la cronología judía. Otro personaje en la interpretación rabínica, aunque por un sector no muy significativo dentro de los judíos, apunta al rey Agripa I. Agripa I era un rey judío que murió de forma repentina en el año 44 después de Cristo, comido por gusanos mientras presentaba su discurso frente a una multitud que de él decían en aclamación: voz de un Dios y no de un hombre. Eso lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 12, los versículos 21 al 23. El rey Agripa proviene de una dinastía muy particular. Su abuelo fue Herodes el Grande, el mismo que ordenó la matanza de los infantes que vivían en Belén de Judea y todos sus alrededores, e hizo grandes renovaciones e interrogó a Jesús antes de su crucifixión. Y eso no es todo, hay más. Herodías, que se casó con Herodes y cuya relación Juan el Bautista denunció como un acto de pecado, porque era la esposa de su hermano, era su tía. Un último detalle: Herodes Agripa II era su hijo, el mismo que en el libro de los Hechos le dice al apóstol Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Definitivamente una mala semilla germinaba en la sangre de esta familia, y es ese el personaje al que un sector de los judíos llegó a señalar como candidato al Mesías príncipe. Ahora bien, ¿cuáles son las razones para tal elección por parte de algunos judíos? Agripa I, a diferencia de su abuelo Herodes el Grande, tirano y asesino, llegó a ser popular entre sus seguidores y súbditos judíos. Pero aquello no fue producto de la casualidad. Agripa I era un hombre que, debido al ambiente
que se había granjeado, conocía muy bien la política de su época y personajes de relevada importancia, tales como senadores y hasta emperadores. Se dio a conocer como un hombre respetuoso por las costumbres judías, y cuando Calígula, el emperador romano, quiso poner una estatua suya en el templo de Jerusalén, se opuso con éxito, impidiendo de esta manera un levantamiento del pueblo judío en contra de Roma, lo que sin duda alguna hubiera causado muchos muertos. Por lo tanto, se convirtió en un héroe y hombre de prestigio entre la nación judía. Existen otros personajes que los judíos han señalado como posibles candidatos para representar al ungido príncipe, tal como Bar Kokhba. Este personaje era un guerrero que lideró una rebelión judía en contra del Imperio Romano en el año 132 a.C., la que es conocida como rebelión de Bar Kokhba según los historiadores, y dirigió un estado independiente judío por 3 años. También podemos mencionar, entre otros, a Shabbatai Zvi, un líder místico que convenció a miles de judíos que él era el Mesías prometido de la profecía de Daniel. Finalmente fue capturado por los otomanos y terminó convirtiéndose al Islam para salvar su vida, demostrando ser así un falso Mesías. Hay una lista de candidatos que diferentes entidades o rabinos judíos han declarado como Mesías, pero que al final terminan siendo descalificados por una razón u otra. Continuando con nuestro análisis, en los versículos 26 y 27 encontramos que se centra el enfoque principal de la profecía, que abarca los eventos que rodearon la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El segundo verso del versículo 26 dice, cito: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario». En la interpretación judía, el príncipe que ha de venir es Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, quien en el año 70 después de Cristo dirigió el ejército romano que destruyó la ciudad de Jerusalén y el segundo templo, sin dejar piedra sobre piedra, como Jesús había profetizado poco más de 40 años atrás. En el pueblo de un príncipe es representado por el ejército romano. La expresión del versículo 27, cito: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». Los rabinos judíos no lo ven como algo positivo. Algunos estudiosos judíos lo vinculan como una trama o engaño por parte del gobierno de Roma. El segundo verso del versículo 27 dice: «A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Según la teología rabínica, esto se cumple de manera literal cuando el ejército romano asedia la ciudad de Jerusalén. En ese día, Jerusalén fue quemada y el templo judío destruido hasta sus cimientos, para asombro de toda la nación judía. Esto acontece en el año 70 de nuestra era, a solo algunos años después de haber sido profetizado por el divino Maestro Jesucristo. Finalmente, en mi investigación sobre el tema, he descubierto que los objetivos
de la profecía de las 70 semanas desde la perspectiva judía se cumple de la siguiente manera, aunque no de forma definitiva. Cito literalmente los resultados que he obtenido de fuentes diversas de investigación. 3 objetivos. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Conclusión rabínica judía. La destrucción del templo y el exilio subsiguiente sirvieron como un castigo culminante y una expiación por los pecados que llevaron a esa catástrofe, como la discordia interna y el odio infundado que, según el Talmud, fue la causa real de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. El Talmud es un texto central del judaísmo que consiste en la recopilación de la ley, la ética, las tradiciones y la historia judías, originadas en la ley oral. La explicación de la profecía de Daniel capítulo 9 para los judíos rabínicos se entiende de la siguiente manera. Segundo, los cálculos de los años pueden variar según el calendario lunar versus solar y los métodos que se han usado para contar los años de la antigüedad. El foco no está en la precisión matemática, sino en la secuencia de eventos y su significado teológico. 2 puntos. El pecado lleva al exilio y a la destrucción, pero Dios tiene el control de la historia. En conclusión, para el judaísmo rabínico, las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel son una profecía que traza la historia judía desde la restauración del templo y la ciudad de Jerusalén tras el decreto de Artajerjes I, posterior al exilio babilónico, hasta la catastrófica destrucción de ese mismo templo por los romanos en el año 70 de nuestra era. Un evento que redefine para siempre la identidad y la práctica religiosa judía, dejando cicatrices indelebles a través de toda la historia de la nación judía. Debo finiquitar diciendo que la diversidad de opiniones entre los mismos judíos sobre este tema de la profecía de las 70 semanas es abismal. Rabinos y estudiosos judíos no parecen ponerse de acuerdo para llegar a un planteamiento teológico universal unificado. Para mí, la razón es obvia. Rechazaron la piedra angular que es Jesucristo. Han dado la espalda al centro de la profecía que es el Hijo de Dios. Les resulta imposible entender la ecuación básica de la salvación, que sin Jesucristo no hay salvación. Fuera de Él, la vida no existe. Solo reina confusión y desolación. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la conclusión del capítulo número 22. Si desea compartir este estudio bíblico con amigos y familiares, le estaremos profundamente agradecidos. Gracias por su fina y amable atención. Se despide de ustedes su amigo y hermano Néstor Gaya. Será hasta la próxima cuando volveremos con la continuación del próximo capítulo del libro titulado El despertar del Apocalipsis.